Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos encontramos en el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno amigos, el día de hoy venimos a la exposición que se está haciendo aquí en el centro de la Ciudad de México por los 700 años de la Fundación de Tenochtitlan. Estamos caminando entre la plaza principal, donde se pueden apreciar pues estas representaciones escultóricas de algunos de los contextos arqueológicos que se han podido rescatar aquí en el centro histórico. Entonces vamos a ir hablando un poco acerca de esto y no solamente de pues de las piezas arqueológicas que se pueden observar en la plaza principal, sino que también vamos a hablar un poco acerca de los mexicas, una historia bastante interesante. Fue una sociedad que por mucho tiempo dominó no solamente la cuenca, sino también parte de lo que se conoce actualmente como Mesoamérica. Pues es bastante interesante cómo es que a 700 años de la fundación de Tenochtitlan, el gobierno de la Ciudad de México hace esta exposición en lo que es hoy actualmente la plancha del Zócalo capitalino. Hablar un poco acerca de su historia, porque muchas de estas piezas fueron el inicio, fueron el comienzo de la arqueología aquí en México. Estamos exactamente a una hora de que comience el espectáculo de luces, que nos va a hablar un poco acerca de esta historia fundacional sobre Tenochtitlan y los mexicas. Cada una de esas representaciones artísticas se van a ir representando en los diferentes edificios que se encuentran aquí en el centro histórico. Pero yo creo que para comenzar también esta exposición, o para hablar un poco acerca de todos estos contextos arqueológicos que se han encontrado aquí en el centro histórico, tenemos que ir a un lugar bastante importante dentro de la cultura mexica, dentro de la cultura de la náhuatl, que es el Templo Mayor. Algo que es bastante interesante es que el Templo Mayor se encuentra al lado de lo que es hoy actualmente la Catedral de México, o la primera catedral que existió en la Nueva España. Entonces eso nos habla bastante de cómo es que se fueron ocupando espacios importantes o de interés cultural mayor de la cultura mexica al momento de su caída, o bueno, de la caída del imperio. Vamos caminando hacia el Templo Mayor. Actualmente son los restos arqueológicos que quedan presentes en la actualidad, que fueron encontrados, o más bien fueron reportados desde 1914 por el arqueólogo Manuel Gamio. Él excavó una esquina de lo que era el Templo Mayor, pero al no tener la información necesaria, pues este proyecto arqueológico pues quedó olvidado. Quedó olvidado hasta 1978, cuando se encuentra el gran monolito de Coyolxauhqui, y a partir de este descubrimiento se empieza el proyecto de Templo Mayor para poder descubrir poco a poco los vestigios arqueológicos que siguen presentes actualmente en esta parte del centro histórico de la Ciudad de México. Estamos de frente a lo que fue el Templo Mayor de Tenochtitlan. Este hallazgo arqueológico mucho tiempo quedó oculto. Fue hasta 1914 cuando Manuel Gamio empieza a hacer las primeras excavaciones, pero solamente de una esquina, y se perdió por completo el interés cultural por querer recuperar este espacio. Si se pueden dar cuenta, pareciera que van por secciones. Aquí de frente también lo pudiéramos observar, lamentablemente ya está cerrado el museo, y pues tendríamos que caminar entre los pasillos que están sobrepuestos para poder observar cada una de estas facetas. Sin embargo, aquí estaba presente el gran templo de los dos dioses principales de los mexicas, que era del lado norte Huitzilopochtli y del lado sur Tlaloc, y además representaba los tres niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. Así que este espacio era un lugar consagrado para el culto mágico religioso de los mexicas. Este lugar no solamente estaba consagrado para rituales de sacrificio de los enemigos capturados en batalla, sino que también era un observatorio. Era un lugar donde se podía llevar a cabo ciertas mandas como ayunos y autosacrificio. Podría decirse que lo que estamos observando son las diferentes facetas constructivas, que es una tradición mesoamericana, no solamente es mexica.
los pueblos mesoamericanos o los pueblos prehispánicos construían en capas, por así decirlo, como una cebolla. Entonces, lo que estamos viendo de frente podría decirse que son las últimas etapas constructivas, mientras que las que están hasta la parte de atrás, que lamentablemente no podemos observar porque el museo cerró hace 2 horas, son las primeras facetas en las cuales los mexicas empezaron a tomar un poco de poder político y militar. Que bueno, ahorita lo que estamos viendo son los cimientos. Hay que imaginar un poco cómo es que en ese momento de la historia mexica se erguía en el cielo este gran templo mayor. Ahorita vamos en camino hacia las esculturas que se encuentran en la plaza principal aquí del Zócalo, porque vamos a hablar un poco acerca de ellas antes de que inicie el espectáculo de las luces que se proyecta en cada uno de los edificios que están en el perímetro de la gran plancha del Zócalo. Vamos a hablar un poco acerca de su origen, de su descubrimiento, quién las descubrió, qué es lo que se presenta en sus petrograbados o en sus tallados en piedra, a quién estamos observando y qué importancia cultural tenía en el momento en el cual los mexicas dominaban la cuenca de México. La primera escultura que se encuentra aquí en esta exposición, que se está llevando a cabo por los 700 años de Tenochtitlan, este es el Teocalli de la Guerra Sagrada. Este se descubrió en 1926 en el Palacio Nacional, que no está de este tamaño, está un poco más pequeño, de hecho está muchísimo más pequeño, pero bueno, yo creo que por hacer que fuera visible a todo el público en la plancha del Zócalo, pues lo hicieron de este tamaño. Este Teocalli de la Guerra Sagrada se cree que probablemente fue fabricado o elaborado en 1506, 1502 me parece, cuando se hizo el último altar de la cuenta de los años, que es cuando se hacía el fuego nuevo aquí en Tenochtitlan. Así como nosotros ahora consideramos un siglo 100 años, en la época prehispánica, cada 52 años se hacía un fuego nuevo que representaba pues un nuevo comienzo, un nuevo ciclo. Y bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues podemos encontrar bastantes tallados en la piedra que nos hablan acerca de la historia mexica. Podemos encontrar a el dios principal de los mexicas, que es en este caso Huitzilopochtli. Podemos encontrar ahí en la parte de arriba un pedernal con algunos chalchihuites que nos hablan probablemente de una fecha calendárica. Y en la parte de aquí enfrente, pues bueno, podemos observar la estructura que le da el nombre a este monolito o este petrograbado que se encontró en Palacio Nacional y por qué se le llama el Teocalli de la Guerra Sagrada. Aquí también de frente podemos encontrar bastantes fechas calendáricas como la 1 Conejo, la 2 Cañas, y en la parte de arriba, que no sé si se alcance a ver, voy a ver si haciendo más grande el brazo podemos apreciar que hay un disco solar. Este disco solar nos habla también de la cosmovisión o de la cultura que tenían estas sociedades en ese momento. En la parte de arriba pues se encuentra esto, ¿no? Se encuentra el dios Huitzilopochtli y probablemente el que se encuentra al lado de Huitzilopochtli es Moctezuma II, y pues nos habla un poco acerca de cómo es que los mexicas empezaron a tener este control político en lo que era la cuenca de México. Todas estas interpretaciones las realizó Alfonso Caso en 1927, un año después de que se descubriera este monolito en el Palacio Nacional. Y aunque en su momento fue bastante descriptivo y sirvió bastante para poder identificar esta pieza monolítica, este tallado en piedra, el petrograbado de la Guerra Sagrada, pues hoy en día está en discusión bastante de los atributos artísticos que Alfonso Caso pues detalló en su descripción acerca de este petrograbado. Ahora vamos a hablar acerca de uno de los monolitos o petrograbados más impresionantes de la cultura mexica, que fue descubierto también aquí en el Zócalo en los años de 1709 por el empedrado que se llevaba a cabo aquí en el Zócalo o en la capital de la Nueva España. Y en el momento de su descubrimiento hubieron bastantes hipótesis. Uno de los primeros personajes que habló acerca de este impresionante petrograbado fue León y Gama, que fue una persona que trató de descifrar todos estos símbolos, todos estos emblemas que tiene la Piedra del Sol, o también llamada calendario azteca. Ya hemos hablado un poco al respecto de esta estructura, ya hemos hablado acerca de este petrograbado,
Se puede encontrar dentro de sus atributos al dios del sol, a Tonatiuh. Se ve el Nahui Olin. Se pueden encontrar también los rayos de Tlaloc y muchísimas fechas calendáricas del Tonalpogolli. Sin embargo, y aunque se ha hecho esta creencia de que era un calendario, lo más probable es que sirviera como una piedra en la que peleaban los capturados en batalla para liberarse, para no ser sacrificados. Se llegó a esa resolución porque esta pieza, pues bueno, nada más nos muestra la circunferencia de lo que es la piedra del calendario azteca, pero la original, en su circunferencia, en su perímetro, pues cuenta todavía con un poco del monolito o de la roca de la cual estaba siendo tallada. Se cree que tendría que haber terminado como la pieza arqueológica de Tizoc, la piedra de Tizoc, que tiene un poco más de volumen. Sin embargo, una fractura del lado izquierdo hizo que esto ya no fuera posible y que terminara siendo utilizada para sacrificar o para poner ciertos alimentos sagrados. Ahora vamos en camino a ver la otra escultura que también se encontró aquí en el centro de la Ciudad de México, que es la Coyolxauhhtli. La Coyolxauhhtli ha sido también una de las más recientes, relativamente, que se encontró tras algunas excavaciones que dieron pie al proyecto de Templo Mayor. De hecho, la Coyolxauhhtli podría decirse que fue el inicio de este proyecto del Templo Mayor, que permitió que fueran descubriendo todos los vestigios arqueológicos que permanecían enterrados debajo del centro. Coyolxauhhtli fue el indicio, o fue como de las primeras excavaciones que se hicieron para que empezara el proyecto de Templo Mayor. Y a pesar de ser una diosa antagónica, una diosa que dentro de la tradición mexica era considerada, si no mala, por lo menos alguien que estaba en contra de su dios principal, pues Coyolxauhhtli juega un papel fundamental en la cosmovisión y la cultura mexica. Es esta que vemos acá. Esta, pues yo creo que está un poquito más grande que la que se encuentra en el Templo Mayor. Y la iconografía que presenta es bastante compleja. Es una mujer que está prácticamente pues descuartizada. Podríamos decir que todo su cuerpo está roto. Y esto tiene que ver con el mito creacional del dios Huitzilopochtli. Porque en el momento en el que él iba a nacer, o en el momento en el que él entra en el cuerpo de su madre, pues Coyolxauhhtli, que es su hermana, trató de matar a su madre porque creía que era impura al embarazarse de forma no natural. Entonces, pues bueno, nace Huitzilopochtli, él nace con los atavíos de un guerrero, y lo primero que hace pues es desmembrar o descuartizar a su hermana Coyolxauhhtli. Esta pieza también la podemos encontrar en parte de los vestigios arqueológicos o de los restos arqueológicos de Templo Mayor, y está en la parte norte donde donde se encontraba el templo de Huitzilopochtli. Esto en alusión a que una vez que termina Huitzilopochtli con Coyolxauhhtli, pues la avienta a la parte de abajo del cerro de Coatepec, que es donde habitaba su madre, Coatlicue. Por lo tanto, en el momento de la construcción del Templo Mayor, cuando se le representaba a esta deidad, pues siempre se ponía en la parte de abajo, comenzando las escalinatas. Podríamos decirse que esta diosa también tiene bastante inferencia dentro de los pueblos chinamperos. Probablemente, y por fuentes históricas como las crónicas del padre Fray Diego Durán, se sabe que esta deidad pues le pertenecía al pueblo Xochimilca. A un costado de Coyolxauhhtli se encuentra Tlatecutli, el monstruo de la tierra. Este es uno de los monolitos más recientes encontrados aquí en el centro histórico. Se encontró en el 2006 en excavaciones hechas también para el Templo Mayor, y es una de las deidades más interesantes de investigar y también de entender. Podríamos decirse que Tlatecutli, el monstruo de la tierra, no es tan representada ni en códices ni en fuentes históricas. Y en los que se le representa, muchas veces no presenta las características artísticas que se encuentran en el monolito que se descubrió aquí en el Zócalo, en el centro histórico. Esta deidad, pues hasta la fecha no se sabe si es una deidad femenina o si es una deidad masculina, no se sabe cuál era su función específica. Probablemente compartía una dualidad entre la vida y la muerte. Todo esto sabe más bien
por los atributos artísticos que se encuentran en el petrograbado original, ya que si se dan cuenta, en sus extremidades se encuentran cráneos. Una analogía que hacen algunos investigadores, como la doctora Carmen Aguilera, es que esta deidad pues representa esta dualidad entre la vida y la muerte, ya que es el monstruo de la tierra que hace florecer las flores, pero que también se come a los que se van de este mundo. Obviamente esta explicación se llevó a cabo pues después de una investigación previa a través de las fuentes bibliográficas como los códices y las fuentes históricas. Algo que está bastante interesante es que sus extremidades están abiertas, o sea, están flexionadas como si estuvieran dando a luz. Esto hasta el momento pues sigue siendo un interrogante, porque en ciertas bibliografías, en ciertas fuentes históricas, se presenta a Tlatecutli como una deidad femenina y en otras como una deidad masculina, lo cual hace bastante complicado entender si es una diosa o es un dios. Y aquí de frente, justo detrás de Tlatecutli, pues nos encontramos con Coatlicue, una de las esculturas o de los monolitos más importantes dentro de la cosmovisión prehispánica mexica, ya que Coatlicue era la madre de Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas. Y tiene también una historia fenomenal, podemos hablar de ella y de su descubrimiento. También fue descubierta junto con la Piedra del Sol en el 1709, y quien habló primeramente de este monolito fue León y Gama. También trató de hacer una descripción bastante compleja y muy poco acertada, pero pues en ese momento tenemos que entender que fue en el siglo XVII. Entonces, en el momento en el que estas piezas arqueológicas, en ese momento ya arqueológicas porque se encontraban ya por debajo de la actualidad, pues tratar de descifrar o tratar de entender qué es lo que representaban cada una de estas era todo un reto. Era todo un reto que muy pocos estudiosos de la época trataban de entender. Ya estamos a 6 minutos de que comience el espectáculo de las luces. Este espectáculo gráfico que nos va a hablar un poco acerca de la historia de Tenochtitlan a sus 700 años de fundación. Ya también llegó bastante gente, hace unas horas esto estaba prácticamente vacío y ahorita ya tenemos bastante concurrencia. Pero nosotros lo que queremos ver es a la Coatlicue. La Coatlicue también es una deidad referida a la fertilidad y también es referida hacia las mujeres que mueren en parto. Esta deidad, en el momento en el que se encontró, pues causó bastantes preguntas, ya que si podemos observar en la parte de arriba, que es su cabeza, en vez de tener cráneo, se encuentran dos serpientes que pues bueno, si se ven detenidamente se puede entender que es un rostro. Muchas de sus extremidades también presentan atributos de reptiles, que en este caso son las serpientes. Presentan también corazones y presenta este rostro con la mandíbula descarnada, lo cual nos habla de la dualidad que tenían estas deidades en la época prehispánica. Las deidades femeninas muchas veces tenían esta dualidad entre la vida y la muerte. Eran quienes daban vida por ser diosas mujeres y eres también quien quitaban la vida. De hecho, se cree que también, al igual que Cihualcóatl, esta deidad era quien se llevaba a las mujeres que morían en el parto. Mujeres que eran consideradas guerreras porque eran quienes daban a luz, pero lamentablemente pues morían en el campo de batalla al momento de dar a luz. Sus atributos están bastante interesantes. Tenemos atributos de garras en la parte de abajo, en la base, en sus pies. Sus extremidades pues presentan atributos de reptiles, que en este caso son serpientes, y en la parte de arriba presenta 2 manos, un collar con 2 manos y corazones, lo cual pues nos habla de su importancia al momento de dar y quitar vida. Se cree, por algunas crónicas españolas, de un soldado de Hernán Cortés que se apellida Tapia, que estuvo en el Templo Mayor en la parte de arriba, pero se situaba en el lado norte, donde se ubicaba el Teocalli o el templo de Huitzilopochtli, que era su hijo. Probablemente también podríamos decir que era una diosa guerrera por sus atributos plumíferos que se encuentran en la parte de enfrente. Y en la parte de abajo, muy interesante, que no se ve ni aquí ni en el Museo de Antropología,
pero en la parte de abajo, en su base, se representa a el monstruo de la tierra, Atlatecutli. Lamentablemente pues no se puede observar. Solamente hay fotografías que se le hicieron al momento de llevarla al museo.